No piensen que me olvidé, no, no pude, nomás estuve medio embotada estos días. Acá ya me pasó un resumen de todos los jugos gástricos y completito, ¿verdad? Entonces vamos a mirar un poco lo que ella me pasó, ¿verdad? Habíamos hablado de la saliva y de la importancia que tiene en la digestión de moléculas, ¿verdad? Lastimosamente, el contacto con la saliva, ese es el problema, ¿verdad? El tiempo de contacto que tenemos con la saliva. La masticación, ustedes que estudian fisio, ¿verdad? Saben muy bien que necesitamos un tiempo prudente para la masticación, pero cuesta mucho realizar, ¿verdad? Yo misma me doy cuenta, yo no, a mí no puedo masticar muchas veces, no sé, me da náusea, no sé, realmente me cuesta. Entonces, una opción sería tratar de disminuir las porciones, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Racionalizar la porción que vamos a comer en, qué sé yo, en el almuerzo o así, ¿verdad? O también hacer las porciones que van en el tenedor, etcétera, que va cada vez a la boca, pequeñas. Ya que no masticamos tanto, entonces por lo menos que sea pequeña y bien triturada, ¿verdad? Que en el sentido de que uno haga varios cortes. Una forma de ayudar, ¿verdad? Y esto que habíamos dado, que tenemos en realidad una mezcla de salivas. Eso es lo que no se tienen que olvidar, ¿verdad? La saliva no es una única, o sea, no discurre hacia la boca desde un único punto, ¿verdad? Tenemos varias glándulas y cada una aporta su porción de la saliva. Desde el punto de vista digestivo, lo que nos interesa en la saliva es la alfa amilasa, ¿verdad? Ustedes recordarán eh, seguro que ya dieron con el profe, ¿verdad? La clasificación de las enzimas y que son de 6 categorías, ¿verdad? Están las clase 1, las oxidorreductasas, la clase 2, que son las transferasas, la clase 3, que serían las hidrolasas, la clase 4, las liasas, clase 5, isomerasas y clase 6, ligasas. Eso ya dieron, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿dónde le ubicamos a estas enzimas? Le vamos a ubicar en la clasificación número 3. Ellas son hidrolasas, toditas. Todas estas que vamos a ver ahora, ¿verdad? Y sería lo siguiente. La amilasa tiene una afinidad por los enlaces alfa de los carbohidratos. ¿Se acuerdan cuando estudiaron carbohidratos? Que nosotros teníamos uniones alfa y uniones beta entre cada monosacárido, ¿verdad? Y estas enzimas, ¿verdad? Reconocen ese tipo de, ¿verdad? De los enlaces propios de los hidratos de carbono y eso es lo que corta. Ahora, normalmente la disponibilidad de hidratos de carbono sería polisacáridos de diferentes pesos moleculares, ¿verdad? Disacáridos que no pasa nada en la boca y monosacáridos que tampoco pasa nada, ¿verdad? Así que estamos más bien o sea, en la saliva tiene más bien como objetivo los polisacáridos. Esto ya habíamos visto, ¿verdad? El pH, etcétera. En la producción, no se olviden, la producción de saliva es bastante, o sea, es variable en el sentido que depende mucho de la hidratación de la persona. Cuando una persona no toma mucha agua, se le seca la boca, dice. ¿Por qué? Porque no está produciendo una buena cantidad de saliva, ¿verdad? Y que varía, pero más o menos el rango sería de medio litro a 1 litro por día. Bueno, y la velocidad de secreción, ¿verdad? No nos afecta mucho, esto más para fisiología. Bueno, y acá tienen los 3 aportes, ¿verdad? Está la saliva producida por las glándulas parótidas. Esta es la que aporta la amilasa, que es la que le vamos a estudiar ahora, ¿verdad? Las glándulas maxilar y sublingual aporta bastante glicoproteínas que nos ayudan a las defensas, etcétera, y calcio. Y algunas pequeñas glándulas accesorias de las ramificaciones, ¿verdad? Dan cloruro. En conclusión, tenemos una saliva mixta en la boca que nos permite tener un conjunto de moléculas en esa saliva, ¿verdad? Ahora, ¿cómo ustedes van a estudiar? Eh, Siempre separen, de todo esto que vamos a estudiar ahora, separen
su estudio en moléculas orgánicas e inorgánicas. Así tienen que estudiar. Entonces yo les puedo preguntar, por ejemplo, cita componentes inorgánicos de la saliva, ¿verdad? Y los componentes inorgánicos sería obviamente el agua y ¿qué más puede ser? A ver si me dicen. ¿Cómo podría ser si yo les pregunto componentes inorgánicos de la saliva? ¿Cuáles pueden ser? Iones, muy bien. Aparte del agua, ¿verdad? Eso es lo que nunca se tiene que olvidar. Agua sí o sí. Bueno, después, a ver, ya tenemos su composición. Acá tienen unas cuantas moléculas orgánicas, por ejemplo, si yo les pregunto moléculas orgánicas, en primer lugar, luego la alfa-amilasa, eso no se tienen que olvidar. Y después tenemos, por ejemplo, glicoproteínas, otras proteínas, globulinas, qué sé yo, en proteínas antibacterianas, histaminas, todas esas son moléculas orgánicas, ¿ok? Voy a tratar de poner un... Profe, Tiene un poquitito, pero el problema de la glucosa es que viene más, o sea, de lo que yo pueda sacar de la saliva, en la glándula salival no vas a tener. Pero si vos sacas la saliva de tu boca, sí vas a tener, porque hay restos de glucosa de los alimentos. O sea, origen. ¿Cómo? Exacto. Todas esas mucinas, todas estas proteínas que citamos acá, esa textura pegajosa le da las proteínas, así mismo. profe, te quería Sí, preguntar, en el caso de una amigdalitis, ¿verdad? sí. No es lo mismo, es esta alfa amilasa que la alfa amilasa La que misma, lo mismo, profe. misma, sí, ese maxilase. Eh, es un antiinflamatorio enzimático, creo que leí. Upea. Sí, el Sí, mismo. te digo no, profe, porque justamente yo tengo un cuadro de Sí. amigdalitis. Y yo también estoy tomando alfamilasa hasta por el oído y no me pasa nada. ¿Para qué se consume la alfamilasa? Porque pasa que, atiendan bien, composición de las mucosas y serosas. Acuérdense que nosotros en nuestro cuerpo tenemos muchísimas mucosas y serosas. Y entre las mucosas y serosas vos tenés una mezcla de proteínas, tenés hidratos de carbono y tenés lípidos. Pero ¿quién es el que une todo eso? El que se encarga de unir los hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque son o glicoproteínas o son glicolípidos. ¿Se acuerdan que yo les hablé en hidrato de carbono? Que siempre el que está hacia afuera es el hidrato de carbono, tanto en una proteína como en un lípido. Entonces, eso es lo que une. ¿Y para qué vos tomás la alfamilasa? Para romper las uniones. Las uniones. Vos no rompes con la amilasa el lípido y tampoco rompes el, este, la proteína, ¿verdad? Porque la alfamilasa, ¿qué es lo que rompe? ¿Uniones de qué clase rompe? ¿Para qué sirve la alfamilasa? Romper la... No escuché nada, pero sirve para... Esperen un ratito. Los enlaces glucosídicos sería, profe, ¿verdad? Exacto. Sí, que libera glucosa y maltosa. Sí. Ay, Dios mío, viste, quería usar la pizarra, pues no tengo pizarra acá, pero no sé cómo disminuir el... Bueno, me van a esperar un ratito, voy a conectar mi otro dispositivo y les quiero mostrar algo, ¿sí?
Bueno, ahí me escuchan. Se escucha, profe, pero retumba. ¿Y ahora? Ahora no. Ahora no, profe. Ahora sí. Se combinan todo acá. Bueno, lo que pasa es que me cuesta escribir con el mouse. Bueno, entonces sería así. Ustedes tienen que estudiar lo siguiente, saliva, ¿verdad? ¿Cómo vamos a estudiar? Bueno, obviamente hay que poner definición, ¿verdad? Obvio. Pero acá tienen que estudiar componentes, ¿verdad? Y son inorgánicos y orgánicos. ¿Verdad? ¿Cuál es el tema acá de la saliva? Su actividad enzimática. Eso es lo que nosotros queremos estudiar, ¿verdad? Sabemos que sus componentes inorgánicos, sus componentes orgánicos y actividad enzimática. Eso es lo que queremos. Entonces, tenemos hidratos de carbono de cualquier clase, polisacáridos, de alto y bajo peso molecular. Mismo el ejemplo que dio acá el doctor, que sería una mucosa, ¿verdad? Que se puede, vamos a decir, espesar. Por eso uno tiene que tomar mucha agua, cosa que yo metí la pata y no tomé tanta agua la semana pasada, ahora estoy tomando mucha agua. El agua ayuda a diluir, ¿verdad? Pero la alfa-amilasa lo que hace es cortar. ¿Y qué es lo que corta? Enlaces glicosídicos. Entonces acá yo voy a tener la alfa-amilasa y lo que hace es, si esto era de elevado peso molecular, entonces genera hidratos de carbono de bajo peso molecular. Corta, ¿verdad? No actúa sobre disacáridos y monosacáridos. El resto sí. ¿Se entiende? Entonces, actividad enzimática, ¿quién hace? La alfa-amilasa. Eso es lo que hace. Y la saliva, lastimosamente, demasiado poco tiempo está en contacto con... Eso es lo malo del problema de la saliva. Demasiado poco tiempo está. Ni un minuto no está el alimento ahí, ¿verdad? Sí, también. Las lisos sí, pero nosotros estamos hablando del punto de vista digestivo, ¿verdad? Sí, podemos poner, ¿verdad? La lisosima, ¿para qué funciona? Actúa sobre paredes celulares bacterianas, ¿verdad? Y trata de, en primer lugar, el objetivo es inhibir el crecimiento. Primero. No le va a matar de entrada, ¿verdad? Como le va cortando de a poquito, primero inhibe el crecimiento, ¿verdad? Después, sí, le puede matar a la bacteria, ¿verdad? Puede tener un efecto bactericida, pero no es inmediato. Ay, socorro. Esto es desde el punto de vista inmunológico, ¿verdad? Por eso es que vamos a decir, al revés. Este no. Eso sí, no me acuerdo si era con C o con S. Con Z. Con S y con Z, profe. Así, ¿verdad? Sí, profe. Sí, eso sí, ok. Bueno, entonces, sí, actúa sobre las paredes celulares, ¿cierto? Pero, ¿cuál es su tema, verdad? Que no es tan rápido tampoco, ¿verdad? Ahora, ¿para qué serviría entonces la lisosima? Desde el punto de vista inmunológico es
cuando queda bacterias en la boca, después, por ejemplo, de una comida, quedan bacterias y no te limpiaste bien o no te lavaste enseguida los dientes. Entonces ahí la lisozima entra a actuar, ¿verdad? Ahora, lastimosamente, si demasiado tiempo se quedan estos microorganismos en la boca, aumenta la cantidad y forma esto lo que se llama biofilm. Biofilm con L y M. Biofilm. Y esto nosotros normalmente le decíamos antes placa bacteriana. Por eso no podemos nosotros solos con la placa bacteriana. Tendríamos que matarle, ¿verdad? De alguna manera. Y eso lo hacemos con la remoción, con el hilo dental, con una higiene bucal adecuada, etcétera. Porque la lisozima solita no va a poder. No superan la cantidad de bacterias. ¿Se entiende? Sí, en poca cantidad, pero no en mucha cantidad. Ya no se puede. Y acá la mayor cantidad de bacterias son los estreptococos. ¿Qué tienen que usar? No te escuché. Ah, ya. Ese vibrador, ¿verdad? Es como un pequeño, sí. Sí, hay muchas formas, ¿verdad? Yo la verdad no sé, después de que vi así unas cuantas cosas odontológicas, no le confío tanto, che. Mm, yo nomás me remuevo la placa por eso, pero para eso trato de que no exista la placa, ¿verdad? Trato de lavarme siempre y bueno, de tratar de mantener mis dientes sin problema, ¿verdad? De que se puede, ¿verdad? A veces más uno se olvida y eso cuando está de guardia, la pucha, te olvidas lo de los dientes. Pero bueno, sí, no, eso ni dudarlo, claro. Yo nomás no, claro, yo un poco no me quiero ir al odontólogo. No sé, le tengo, así como hay gente que no se quiere ir, no sé, como que tengo miedo que me haga daño a mi diente. Tanto que yo le cuido a mis dientes, no sé. Escuché tantas experiencias negativas, era por eso, ¿verdad? Y aparte me piché con mi odontólogo porque cuando yo era chica quería usar frenillo porque tenía un diente desviado, así torcidito. Y mi odontólogo, no, ¿para qué? Si igual sos linda, hay nada que ver. Y mi mamá le hizo caso y no me puso. Yo después ya me piché y ya no me quise más poner. Y digo que por eso me agarró a ver, no me quiero ir. Así cuando es extremadamente necesario. Y a lo mejor hay gente que le pasa lo mismo con los médicos, no sé. Tienen una mala experiencia y no se quieren ir más. Y sí, no, yo ahora de vieja, pero que ya me voy a poner, lo lamento, ya, así nomás, ya me voy a morir así con el diente torcido. Lo siento, aparte, ¿sabes qué? A mi ego no le afecta ni un poquitito. Claro, totalmente, claro, total, exacto, así mismo. Es más lindo, claro, pero a esta altura ya no creo, doctores. Tengo 47 años y no tengo ni una carie dental y tengo mis 32 dientes, así que así nomás. Me voy a quedar nomás. ¿Eh? Hay que cuidar. Si vos pico sos odontólogo, ¿qué más? Yo me querés llevar al odontólogo. Ah, no, sí, está totalmente bien. Yo digo que cuando no me quede otra me voy a ir, acá que me hagan algo. Pero por ahora, ay, voy a curarme mi fiebre primero. Después vamos a ver qué hago. Estoy delirando ya. Cualquier cosa ya digo, ¿ven? Ya uno cualquier cosa dice así con malestar. Bueno, en fin. Tenés toda la razón, doctor. Todos deberían irse al odontólogo para que le haga una revisión bucal. Totalmente cierto.
Bueno, conclusión, ahí le tenemos a la saliva, ¿verdad? Entonces traten de estudiar los componentes. El profe Plans capaz que le pregunte el isocima, no sé, ya parece que ya no le pregunto, pero este suele ser parte de las preguntas en micro, ¿verdad? En la parte de cómo se puede defender la actividad bucal, ¿verdad? El doctor Sebastián lo que a lo mejor les pregunta en inmuno, porque es parte de las defensas innatas en la boca. Bueno, conclusión. La actividad enzimática de la saliva se basa en la actividad de la alfa-amilasa. ¿Y qué hace la amilasa? Actúa sobre los hidratos de carbono de elevado peso molecular y fragmenta consiguiendo pequeños fragmentos, no tan chicos, pero por lo menos algo más chicos, ¿verdad? A esta amilasa se le dice amilasa salival. ¿Ok? Amilasa salival. Dios mío, qué desastre. Profe, la saliva tenía también bicarbonato. Bicarbonato, sí. Acá tiene iones. Y entre los iones puede citar bicarbonato, cloruros, sodio, potasio, calcio, magnesio, fosfato, el agua. Acá muchísimos pueden citar, de sobra pueden citar. Y en orgánicos tienen proteínas de todas clases, ahí tienen la lista. Tienen proteínas, glicoproteínas, proteínas enzimas. Y entre las enzimas, si quieren citar, por supuesto, no se olviden de la alfa-amilasa. Ahí la lisozima. Hay también algunos estudios, ¿verdad?, que revelan que existe una lipasa salival, pero muy poco la lipasa salival. Prácticamente no hace efecto. Así que no, difícil. No, no tiene la actividad por el pH de la saliva. La saliva pues se maneja entre 6,8 a 7,2 aproximadamente, ¿verdad? Y no es un pH ideal para la amilasa, perdón, para la lipasa salival. ¿Alguna duda acá, doctores? No, profe. Bueno, no sé, Ahí anotar todo esto, ¿sí? en inorgánico también entraría el fosfato. Sí, fosfato. Hay H2PO4, hay H1PO4 y hay PO4 también. ¿Por qué varía tanto el fosfato? Por el tema del pH. Cuando comes algo demasiado ácido o demasiado alcalino, enseguida el fosfato y el bicarbonato actúan para compensar en la saliva. Habías explicado acerca de el equilibrio sobre el bicarbonato y el fosfato, profe, en la clase pasada. No recuerdo muy bien. En el bicarbonato es más, el equilibrio del bicarbonato se da mejor en la sangre. Pasa que en tu boca está muy poco tiempo. Lo único que puede alterar en la boca es cuando se te quedan restos de alimento entre los dientes y ese alimento es el que está cambiando el pH. Pero como vos deglutís constantemente, es difícil que se desequilibre demasiado el pH de la saliva, ¿verdad? Porque al tragar te vas arrastrando, ¿verdad? Por arrastre. Entonces, el que sí tiende a bajar el pH de la saliva son los azúcares. Y al disminuir el pH de la saliva, eso favorece el crecimiento de las bacterias. Por eso es que los dulces, sobre todo la sacarosa y la glucosa, que se quedan entre los dientes, al bajar el pH de la saliva, estimula esa placa, la placa bacteriana. Y con el tiempo la placa bacteriana se hace más
intensa, ¿verdad? En cantidad de bacterias y rompe la película que protege a los dientes y puede causar las caries dentarias. Por eso que los dulces famosos se dice que no tenés que comer o si comes te tenés que lavar los dientes, etc. Y ahí está el problema, que baja el pH. Y un pH ácido estimula en la boca, estimula el desarrollo bacteriano, ¿verdad? Pero por eso los caramelos, los caramelos son, y los niñitos que tienen, por ejemplo, nunca me voy a olvidar, yo le veía a una nenita, siempre que vivía cerca de mi casa, le veía con su turrón, ¿conocen el turrón, ese Arcor? Que todos los niñitos les gusta y él chupaba su turrón, ¿verdad? Y te babeaba todo desastre. Yo le decía a su mamá, cuidado, que este le puede hacer daño. No me dio pelota. A los 4 años, pero yo le hablo de los 8 meses, la niñita tenía el turrón en la boca. Y después ya tenía toditos puntitos negros en sus dientitos. Cuando tenía, no sé, 2, 3 añitos, ¿verdad? Famoso eso. Y es el azúcar que baja el pH. Ese equilibrio dramático es en la sangre, ¿eh? Como buffer de la sangre, lo que súper bien actúa el bicarbonato. En la saliva actúa, pero como te digo, la remoción hace que no esté tanto tiempo en contacto. Y llega al estómago y muere todo, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. A ver un poco. Estamos en saliva, te toca, ¿verdad? Bueno, creo que es todo con respecto a saliva. Vamos a mirar un poco el... Bueno, hasta aquí sería saliva. ¿Alguna duda de saliva? Ok. Bueno, jugo gástrico. Es decir, tiene una... Ay, Dios mío. Creo que no puedo volumen. ¿Ahí me escuchan? Ah, entonces voy a hablar así porque con el otro me sale. Bueno, entonces jugo gástrico tenemos el tema del siguiente, ¿verdad? Para formar el jugo gástrico tenemos el aporte de prácticamente todas las células de la pared interna del estómago. Pasa que cada una aporta un chiquitito, un chiquitito, un chiquitito, ¿verdad? Y acá lo que más siempre, vamos a decir, dramatiza, así, crítico del jugo gástrico, es el ácido clorhídrico, ¿verdad? El ácido clorhídrico no se forma a la vez, sino que se bombean. ¿Qué quiere decir? Se lanza hacia la parte interna del estómago, por un lado cloruro y por otro lado protones. No es que se fabrica HCl junto, ¿verdad? Sino que de a poco se va empujando hacia afuera de las células cloruro y protones. Y recién cuando se mezcla ahí en la curvatura del estómago, ahí recién tenemos el jugo gástrico. Por eso es que cuando se come, vamos a suponer, demasiado de golpe, así el atracón de la vida famoso, gigante la cantidad que se come hoy.
puede ser que no me alcance el jugo gástrico y yo esté horas tratando de digerir, ¿verdad? Porque la producción es lenta, o sea, despacito se va a secretar. Y pasa también lo contrario, cuando no como nada por muchas horas, se acumula jugo gástrico y yo siento de repente acidez en el estómago. Claro, sí, eso se está acumulando, ¿verdad? Entonces, no me tengo que ir ni al un extremo ni al otro. No puedo comer cantidades inmensas de golpe y tampoco puedo dejar de comer 24 horas. O sea, esas dietas que están de moda, que son el ayuno intermitente, y máximo yo les diría 14 horas, 16 horas hasta ahí, ¿verdad? Porque no puedo dejar cero mi estómago tanto tiempo. O sea, bueno, y está así, ¿verdad? Aparte de este protón y cloruro que se está constantemente empujando hacia afuera, estos son bombas, no sé si se acuerdan de biología, existe lo que se llama bombas de sodio-potasio, bombas de protones, bombas de cloruro, ¿verdad? Eso es lo que se empuja hacia afuera. Aparte de eso tenemos los componentes orgánicos, ¿verdad? El componente así más llamativo desde el punto de vista de la actividad del estómago es el pepsinógeno. A ver, ¿qué era un simógeno, doctores? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan que era un simógeno? Una Era próxima. exacto, una próxima. Un simógeno es cuando se sintetiza una enzima de manera inactiva. Esto suele ocurrir en los casos de autoprotección. Bueno, eso es un simógeno. ¿Ven? Ahí está en rojo, en rosa y en verde la molécula original, ¿verdad? Se fabrica de esta manera para evitar que ya esté activa desde el origen. Entonces lo que se hace es generar una estructura básica que recién se va a activar cuando se desprenden esos pequeños fragmentos que se llaman péptidos inhibidores. Esa estructura inicial está a la espera de que se le dé la orden, ¿verdad? O se le dé la señal para salir hacia el exterior. Y eso es lo que hace el páncreas. El páncreas tiene, como vamos a decir, un mecanismo de defensa del páncreas es producir simógenos. O sea que producir moléculas de manera inactiva, que recién en contacto con algún entorno diferente, ahí recién ocurre eso que ven ahí que se llama fragmentación, ¿verdad? Se fragmenta este pequeño entorno que tiene, ¿verdad? Y se logra obtener finalmente la molécula activa. Y todo lo que termina en ógeno es simógeno, ¿verdad? Y en el caso del estómago, no solo el páncreas, ¿verdad? Sino el estómago también genera su propio simógeno. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Ok. Bueno, una vez que se fabricó este simógeno, entonces, De ahí el pepsinógeno, profe. exacto, de ahí el pepsinógeno, ¿verdad? Ógeno, todo lo que termina en ógeno, simógeno. Entonces, el pepsinógeno se libera de las células parietales, suele ser.
se sale hacia el exterior, ¿verdad? En forma de vesículas de transporte se fabrican los ribosomas y se excreta hacia el exterior. El exterior sería el estómago. Al caer en el estómago, acuérdense, están las otras células también que están liberando protones y cloruro. Y esos protones hacen que se rompa ese pedacito y genere pepsina, ¿verdad? Ahí justamente dice pepsina más péptido inhibidor. Y la pepsina, ¿cuál es su actividad? Corta enlaces peptídicos. ¿Y qué son los enlaces peptídicos? La unión de aminoácidos, profe. Muy bien, la unión de aminoácidos. Son enlaces covalentes que se forman a partir de la unión de aminoácidos. Entonces la pepsina corta unión de aminoácidos. O sea, no le importa cuál sea, corta nomás. El que encuentra corta. Corta, 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 ¿verdad? Y por lo general, a la altura del estómago están llegando proteínas de alto peso molecular, ¿verdad? Vamos a suponer que te comiste una carne, te comiste soja, ¿verdad? Que tienen proteínas bien elaboradas. Comiste morcilla que tiene sangre, tiene hemoglobina, ¿verdad? Eso se va, vamos a decir, no sé cómo explicarle, mezclando, ¿verdad? Primero se mezcla con la saliva. La saliva, su actividad química, mejor dicho, su actividad enzimática se basa hacia los hidratos de carbono. No pasa nada con las proteínas en la boca. En cambio, al llegar al estómago, la actividad enzimática sí ataca a las proteínas. Sin embargo, los hidratos de carbono, los lípidos, no pasa nada en el estómago. Desde el punto de vista enzimático, por supuesto que le afecta el ácido clorhídrico, porque es un ácido tan fuerte que rompe todo. Imagínense que el ácido clorhídrico se utiliza para destrancar cañerías. El ácido clorhídrico es el ácido muriático que se compra en las ferreterías y vos pones. Antes funcionaba mejor porque antes las cañerías eran todas de arcilla, ¿verdad? Esas cañerías grandes que se colocaban en las casas, no las de metal, sino las otras, las de arcilla, súper bien, no le hacía efecto el ácido clorhídrico. Pero ahora no se puede más porque las cañerías son de plástico y no vas a estar derramando ácido clorhídrico en tu plástico, se va a agujerear y chau, cañería, ¿verdad? Entonces es así. Conclusión. El pH ahí justamente menciona, ¿verdad? El pH óptimo es de 1 a 2. O sea, 1 es súper mega ultra ácido, acidísimo. Por eso que cuando uno vomita y arrastra el jugo gástrico, le quema todo el esófago y la boca, ¿verdad? De tan ácido que es. Bueno, entonces tenemos lo siguiente. ¿Cuál es la actividad? Y atiendan bien. Actividad enzimática del estómago. Se basa en la pepsina. Actividad enzimática del estómago. Y luego tenemos la actividad inorgánica del estómago, que se basa en la actividad del ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico no le importa quién está enfrente, igual le va a cortar, de tan ácido que es. Acuérdense, es un ácido fuerte. Y cuando tenemos problemas de estómago, por ejemplo, ahí ven, pH aumenta a 3, por ejemplo, ya no funciona más la pepsina. Entonces, por eso es que no conviene tomar mucha agua o muchos líquidos cuando uno está comiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sin querer yo puedo ir diluyendo ese ácido clorhídrico y ya no va a tener el mismo efecto. Obvio, es verdad, si yo como le pongo agua a un ácido se va a diluir. Así que por eso siempre es mejor consumir todo, esperar un ratito y luego tomar la gaseosa, el jugo, el agua, lo que quiera. Se tarda más en digerir cuando uno diluye mucho el jugo gástrico. ¿Se entiende? Ok. Bueno, aparte tenemos una lipasa también, pero no anda muy bien porque su pH ideal es a partir de 3, entonces no funciona en el estómago. Existe una lipasa gástrica, pero prácticamente no funciona.
el mucus o la mucosa gástrica, ¿verdad? Que vamos a decir, este, hace como una lámina de protección para las células del estómago, está sumamente preparada para resistir ese ácido. Ahora, ¿puede ocurrir cambio? Y sí puede. Por ejemplo, puede ocurrir cambios cuando uno toma mucho alcohol. ¿El alcohol qué es? ¿Para qué uno usa alcohol? Es un diluyente. El alcohol uno pone por un algodón y vos pasás por un vidrio, pasás por tu celular, pasás por lo que sea y queda impecable de limpio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque diluye las grasas. Y el alcohol tiene esa desventaja sobre la mucosa, por eso siempre se dice, es mejor consumir algo de comida y después tomar alcohol, ¿verdad? Porque va pelando, así literalmente va pelando la mucosa gástrica, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando hablamos de lípidos del cerebro? Teníamos cerebrósidos, gangliósidos, esfingofosfolípidos. Y eso, por ejemplo, se ve súper afectado por el alcohol, porque el alcohol diluye. Así que la mucosa gástrica resiste el ácido clorhídrico, pero le afecta muchísimo el alcohol. ¿Se entiende? Y aparte, no se olviden, acá también se fabrica el factor intrínseco, que es la proteína con la que se va a unir la vitamina B12. Otro detalle importante. Bueno, y sabemos que el jugo gástrico, ¿verdad? Es producido lentamente, por eso es que cuando llega a ciertos momentos del día nosotros tenemos hambre, porque el jugo gástrico está ahí ya preparadísimo para recibir el bolo alimenticio. Por eso es ese ruidito ahí que uno tiene, los movimientos peristálticos del intestino, del estómago, hace ese ruidito, ¿verdad? Y es más o menos, esto por hora, ¿verdad? Se va acumulando por hora el jugo gástrico. Bueno, puede haber momentos en los cuales se altere, ¿verdad? Sabemos que hay drogas, esto van a estudiar en farmacología, de, que producen alteraciones en la producción del jugo gástrico. Entonces, las personas que van a consumir esa droga tienen que hacer también tratamientos de dietas especiales, etcétera, porque no va a funcionar bien su jugo gástrico. Y se dice acloridia cuando no estamos teniendo producción de jugo gástrico. ¿Verdad? A es ausencia. ¿Verdad? Después tenemos también hipoclorhidria, tenemos menos cantidad de ácido clorhídrico, hiperclorhidria, demasiada cantidad cuando hay procesos patológicos, ¿verdad? Como las gastritis, aumento de la secreción del jugo gástrico. Y ese ácido se va hacia el esófago, incluso puede causar cáncer de esófago, o el píloro se queda abierto y se va hacia el intestino y causa también úlceras intestinales. ¿Se entiende? Bueno, entonces, bueno, entonces,
Bueno, entonces, jugo gástrico, ahora tenemos definición, componentes. ¿Cuáles son los componentes inorgánicos? Por supuesto, encabeza la lista el ácido clorhídrico, ¿verdad? Otros iones, por supuesto que hay un poquitito de calcio, de sodio, de cloro, de fosfato. Claro que hay, pero muy poco. El que predomina es el ácido clorhídrico y poca cantidad de agua. En el jugo gástrico estamos hablando, no el que yo tomo y se mezcla todo, ¿verdad? Lo que yo tomé con la comida es otra cosa. Los orgánicos, que son enzimas prácticamente de actividad, ¿verdad? Pero también tenemos los componentes de la mucosa gástrica, que son lípidos, proteínas e hidratos de carbono. Y la mucosa gástrica es la que se ve muy afectada por el alcohol, muy afectada. Bueno, acá lo que nosotros tenemos que estudiar para la parte activa o actividad enzimática es la pepsina. Bueno, entonces sería así, ¿verdad? Lo que se llama, vamos a ver, actividad química. Tenemos una actividad inorgánica. Entonces, vamos a poner el bolo alimenticio que viene de la mezcla de los alimentos con la saliva, se ve atacado por el ácido clorhídrico y produce fragmentos más pequeños. Eso es lo que pasa. Produce fragmentos más pequeños. Entonces ocurre lo siguiente. No puedo yo definir, se va a cortar 10 y monosacáridos, se van a cortar 5 triglicéridos. No puedo decir eso. ¿Por qué? Porque es muy ambiguo. El corte depende mucho de cuán grande sea el bolo alimenticio, depende del tiempo que está en contacto con el jugo gástrico. Así que lo que sí estamos seguros es que el ácido clorhídrico fragmenta el bolo alimenticio. Ahora, el tamaño no podemos asegurar a ciencia cierta, pero sí sabemos que son más pequeños. ¿Por qué? Porque todo esto se va a sumar al quimo. El quimo es la mezcla del bolo alimenticio más el jugo gástrico. Entonces, lo que resulta de mezclar todo eso son fragmentos más pequeños. Eso sí estamos seguros. Y la actividad orgánica se basa en vamos a decir, en la activación del pepsinógeno, ¿verdad? Entonces, el pepsinógeno en contacto con el ácido clorhídrico se convierte en pepsina, ¿verdad? Y la pepsina ataca proteínas y le convierte en péptidos de diferentes tamaños, pero péptidos. Ya no son más proteínas después del ataque de la pepsina. Bueno, y todo esto, los fragmentos más pequeños, ¿verdad? Más los péptidos que se forman, esto se llama quimo. ¿Se entiende? Sí, bueno. Ok. Ahora, ¿cuánto tiempo tarda? Y la verdad que depende mucho de la actividad gástrica, depende mucho de cuánto bolo alimenticio yo le envío al estómago ahora. Y ese es el gran problema que tenemos en la actualidad. Vamos a decir,
El comer apresuradamente, el estar muy estresado, el comer de pie, el no darle el tiempo a la masticación, hace que yo envíe todo al estómago. Y el estómago es realmente el que recibe la mayor parte de la digestión, o sea, el trabajo para realizar la digestión lo hace el estómago. Ese es el problema. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tenemos mucha sobrecarga, el estómago está formado de paredes musculares que se distienden y ese músculo se agranda. Y al agrandarse, mi estómago crece. Entonces a mí me cuesta cada vez más saciarme. Y por eso tengo que aumentar la cantidad porque yo tengo hambre. Porque no se recibió todavía la señal eh, gastrocólica intestinal, ¿verdad? O sea, la parte intestino, la parte entérica, ¿verdad? Todos los nervios de la parte entérica todavía no enviaron la señal al cerebro que ya está saciado. ¿Por qué? Porque ese músculo está distendido y cuesta muchísimo volver a achicar el estómago, tener que dejar de comer mucho tiempo o reducir las porciones. ¿Se entiende? Eso es lo que pasa. Y por eso es que los gastroenterólogos y los que hacen todos estos procesos quirúrgicos gástricos están súper a la vanguardia ahora porque tienen mucho trabajo, porque se come muy mal en la actualidad. ¿Se entiende? Ok. Bueno, a ver. Entonces, esto jamás se olviden. Actividad inorgánica y actividad orgánica, las dos cosas tenemos en el estómago. Y le tengo que dar su tiempo al estómago, no me puedo apresurar. Tampoco puedo comer y salir a trotar, ¿verdad? Requiere de un periodo de reposo para poder, acuérdense que la sangre fluye con mayor intensidad hacia la zona entérica porque se necesita mucho flujo sanguíneo para retirar los alimentos que están siendo absorbidos. Por eso es que em, vamos a decir, la absorción de moléculas tiene su momento, ¿verdad? Todo, digestión y absorción. Tanto acá vimos la amilasa salival como la pepsina son hidrolasas. Que hacen las hidrolasas? Cortes de enlaces de moléculas de alto peso molecular para convertirlas en bajo peso molecular. Las hidrolasas. Toditas son hidrolasas. Bueno, entonces tenemos ahí, ¿verdad? pH ideal de 1 a 2. Actividad del pepsinógeno tiene que fragmentarse primero, ¿verdad? La palabra ahí, autocatálisis, significa que la pepsina también puede cortar el pepsinógeno. O sea que el pepsinógeno se puede ver afectado por el ácido clorhídrico o también por la pepsina, ya que la pepsina corta enlaces que se llaman peptídicos y como el pepsinógeno es una proteína, ¿verdad? Entonces se logra también los cortes y se vuelve más activa, o sea, tenemos mayor cantidad de pepsina. Y por supuesto, no olvidar los componentes. Lastimosamente, las otras enzimas que sí se encuentran en el jugo gástrico no tienen efecto por el hecho de tener un pH inadecuado, ¿verdad? Para estas enzimas. La que de verdad funciona es la pepsina. Bueno, y vamos a ver el jugo pancreático. Lo que le quería mostrar es que hay otra, a ver. Esta, no sé si conocen la papaína. La papaína viene del mamón. Mamón creo que sí. La papaya es el mamón, ¿verdad? O yo estoy equivocada. Mamón es. Exactamente. Se conoce como papaya, ¿verdad? En otros países. Y pasó que, no sé cómo,
¿quién habrá probado? Era famoso como surgen los procesos en la ciencia. Se dejó en el jugo de la papaya, ¿verdad? Del mamón, carnes duras. Y al día siguiente blandita está la carne. ¿Y qué pasó? Después se descubrió que la enzima que tiene esta fruta, que se llama papaína, hace cortes peptídicos. O sea, hace lo mismo que hace la pepsina en el estómago. Entonces, esta carne que estaba constituida de, ustedes saben, estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, así completito todos los esquemas para formar la musculatura de la carne, se rompen. No corta todo, pero corta bastante la superficie, ¿verdad? Entonces yo tenía una carnaza, por ejemplo, súper dura, y le dejo en contacto toda la noche en el jugo de mamón, al día siguiente blandita la carne. ¿Se entiende? O sea que también existen frutas, o sea, el reino vegetal también tienen enzimas que cortan enlaces peptídicos, como esta, por ejemplo, y que se suele usar luego para, justamente para eso, ¿verdad? La papaína del mamón. Así que al que le gusta el mamón, súper bien. Bueno, entonces acabamos de formar quimo. El quimo era la unión entre todo lo que vino con el bolo alimenticio, se mezcló con el jugo gástrico, se produjo los procesos químicos, tanto orgánicos como inorgánicos, y se generó un montón de moléculas mucho más pequeñitas que las originales, ¿verdad? El estómago tiene dos válvulas, recordarán, el píloro y el cardias, ¿verdad? El cardias es más, depende de su, vamos a decir, la estimulación esofágica, y el píloro es el que se abre lentamente, ¿verdad? Así, puertita, o sea, vamos a decir, se abre y se cierra, se abre y se cierra. Y esa abertura permite el paso de pequeñas cantidades del quimo. Y el quimo entra en contacto con la zona intestinal y ahí tenemos el choque, vamos a decir, con todo esto. Hay enormes cantidades de bicarbonato y de fosfato y hacen que el entorno sea alcalino. No un álcali terrible, pero sí mucho, o sea, vamos a decir, mucho más alcalino que lo que es el ácido del estómago, ¿verdad? Pasamos de tener un pH de 1 a 2 a un pH prácticamente neutro hacia el alcalino, ¿verdad? 7,5 a 8. Y ese jugo pancreático tiene, aparte de todos estos componentes inorgánicos, ¿verdad? Que le da el pH adecuado, cargado de enzimas, lleno de enzimas. Así que el jugo pancreático es, ¿verdad? El que ejecuta el cambio dramático ahí del pH. Bueno, y acá tenemos que dividir un poco las enzimas. Las células pancreáticas generan, ¿se acuerdan de esto, verdad? Tenemos células eh, de, ¿cómo? Sí, muy bien, ¿verdad? Y cada una de ellas tiene una función. Acuérdense que el páncreas como glándula tiene su, vamos a decir, su función endocrina y su función exócrina, ¿verdad? Endocrina le dejamos al insulina, glucagón, somatostatina, etc. Y ahora vamos a enfocarnos en su actividad exócrina. ¿Por qué se dice exócrina? Porque no va a la sangre, ¿verdad? Endocrino es lo que va a la sangre. Y exócrino es lo que va hacia ductos que conducen hacia afuera del cuerpo. Entonces se considera una glándula, o sea, su actividad exócrina, cuando libera este jugo hacia el contenido intestinal. Y este jugo pancreático tiene muchísimas enzimas, y eso es lo que les quiero dividir ahora. Y tiene también las enzimas que son, vamos a decir, formuladas como simógenos.
Bueno, a ver, más o menos sería así. ¿Cómo tienen que hacer ustedes su resumen? Bueno, así más o menos. Acá van a poner simógeno, si tiene, ¿verdad? El sustrato, o bueno, al revés pueden poner, ¿verdad? Vamos a ponerlo primero encima. ¿Cuál es su sustrato? ¿Cuál es el producto? Esto es medio largo. Bueno, vamos a empezar por las enzimas. Esto estamos hablando del jugo pancreático, ¿no? ¿Ok? Bueno, por ejemplo, vamos a empezar con las enzimas que atacan proteínas. Le tenemos a la tripsina. La tripsina tiene un simógeno que se llama tripsinógeno. Bueno, tripsinógeno. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Bueno, y si actúa, ¿verdad? Yo puedo acá poner proteínas, puede ser su sustrato, pero también puedo poner péptidos, porque acuérdense que esto está viniendo del estómago. Y entonces puede haber cambios, ¿verdad? Así que puede ser proteína y puede ser también hidratos de carbono, ¿verdad? O sea, perdón, lo que quise decir es que puede ser proteínas complejas que ya se han roto su estructura cuaternaria, terciaria, está viniendo la masa proteica, pero sí la estructura grande, porque eso ya tuvo que haberse degradado en, en el estómago, ¿verdad? Se supone que la pepsina tuvo que haber hecho su efecto y haber roto todo, ¿verdad? Porque no está mal poner proteínas, pero acuérdense nomás que no son las proteínas así complejas, sino que son las proteínas sencillas, vamos a decir, ¿verdad? Todavía no tenemos la complejidad. ¿Se entiende? Bueno, después también encontramos al... espera, bueno, ¿cuál sería el producto? Sería, en los dos casos, pequeños péptidos y también aminoácidos, porque puede ser ya que se vaya rompiendo aminoácidos. Después tenemos la que se llama quimotripsina. La quimotripsina originalmente se fabrica como quimotripsinógeno. Quimotripsinógeno, ¿verdad? ¿Sobre quién actúa? Igualmente, actúa sobre proteínas y sobre péptidos. ¿Y cuál sería el resultado? También pequeños péptidos y aminoácidos. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Después tenemos otras enzimas, como por ejemplo la elastasa.
que también actúa sobre proteínas de pequeños péptidos, pero sobre todo sobre la elastina. ¿Verdad? La elastina que se come mucho cuando viene carnes, por ejemplo, ustedes saben, la elastina es parte del entorno del colágeno, sostén del músculo, etcétera. Entonces tengo. Y tiene un simógeno que se llama proelastasa. Que se tiene como resultado la misma cosa, pequeños péptidos y aminoácidos. Bueno, después, a ver un poco, tenemos, esta es la otra, carboxipeptidasas. Carboxipeptidasas. Misma cosa, proteínas y péptidos, mismo resultado. Y algunos textos dicen que estas se liberan también en forma de procarboxipeptidasas. Incluso le suelen poner carboxipeptidasas tipo A, carboxipeptidasas tipo B. Bueno, ven, ahí tenemos, por ejemplo, el ataque a las proteínas. Está la tripsina, quimotripsina, elastasa, carboxipeptidasa. Ahora, la tripsina lo que tiene es que la tripsina puede actuar sobre el quimotripsinógeno para convertirle en quimotripsina. También puede actuar sobre la proelastasa y también puede actuar sobre las carboxipeptidasas, las procarboxipeptidasas. O sea que la tripsina es muy activa y, ¿verdad? Puede actuar sobre las demás para tener más enzimas activas sobre los otros simógenos. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ok. ¿Ustedes están copiando esto o le van a sacar fotos después? Otro, profe. Bueno, voy a terminar esta parte muy feo nomás, traten de hacer más lindo después. Bueno, después vamos a mirar un poco las otras enzimas, ¿verdad? Otros componentes. Están, por ejemplo, la amilasa pancreática. No tiene simógeno y actúa sobre hidratos de carbono, pero que ya están viniendo de la actividad del estómago, ¿verdad? Entonces son de menor peso molecular, ¿verdad? De bajo peso molecular. ¿Y qué son los productos? Los productos son, por ejemplo, eh, qué sé yo, hexasacáridos, disacáridos, monosacáridos. Entonces puede ser mono, di, tri, tetra, penta, hexa. Sacáridos. O sea, moléculas chiquititas, ¿verdad? Chiquititas. Pero, por supuesto, ¿qué es lo que más abundan? Mono y disacáridos son los que tienen que hacer. Porque cuando se surge un tetrasacárido, vuelve a actuar la amilasa y le vuelve a cortar, y le vuelve a cortar, ¿se entiende? Hasta que quedan mono y disacáridos. Ese es el objetivo de la amilasa pancreática. ¿Estamos? Ok. Bueno, ¿qué más podemos poner acá? Por ejemplo, podemos poner triglicéridos. La lipasa pancreática actúa sobre triacilgliceroles y genera monoacilgliceroles más dos ácidos grasos. Bueno, hasta ahí
Pueden hacer una foto, pues voy a cambiar la página. Profe, no presté atención. ¿Por qué no estos dos últimos no presentan nada enzimógenos? Y porque la amilasa y la lipasa no tienen sustratos dentro de las vesículas que se fabrican en el páncreas, entonces no necesitan fabricarse como simógenos. No tenés ningún riesgo dentro del páncreas al fabricar amilasa y lipasa, porque no vas a cortar ni triglicéridos ni hidratos de carbono en esa parte de la célula. Ok, profe, gracias. Eso. Porque se fabrica en retículo endoplásmico rugoso y en ribosomas, ¿verdad? En ribosomas libres. Y dentro del ribosoma vos no tenés hidratos de carbono, ni triglicéridos, ni colesterol, ni fosfolípidos que se encuentren libres, que puedan ser atacados. Entonces no es un problema para vos y le fabricás así no. El que sí es un problema son estas otras porque son proteínas y ahí sí están llenos de proteínas. Incluso las otras también son proteínas, ¿verdad? Las otras enzimas. Entonces, para evitar trastornos con las que son proteicas, sí se hace el simógeno. Bueno, a ver, ¿alguna duda acá? Ok. Estas no tienen nada de simógeno, pero les voy a poner más para que continúen su... Acá ya no hay simógeno. Bueno, ya hicimos hidrato, un poco. Hicimos triglicéridos. Bueno, después está la otra. A ver un poco. Si el sustrato es éster de colesterol, la enzima se llama colesterolasa y genera colesterol libre más otra molécula que estaba esterificando. Por ejemplo, puede ser acetilos, propilos. Después, a ver, un poco, estoy en colesterol. Están los fosfolípidos y tenemos los que se llaman las fosfolipasas. Acá está la A2 y genera fragmentos. Les voy a mostrar enseguida cuáles son los fragmentos. Fragmentos de colesterol. Acuérdense, fueron fragmentos de fosfolípidos. Ustedes saben que un fosfolípido está formado por grupo fosfato, un alcohol, dos ácidos grasos y otras moléculas que dependen del tejido, que puede ser, por ejemplo, colina, serina, inositol, fosfatidil, el otro, a ver, colina, serina, inositol, etanolamina.
Ay, no me estoy olvidando nada. Hoy un poco tengo colesterol, fosfolípidos, tan. No me acuerdo, se me olvidó. Espérame que voy a mirar un poco. A ver, están las proteínas, hidratos de carbono, los lípidos, ácidos nucleicos. Creo que es todo. A ver, voy a mirar mi libro, a ver si me estoy olvidando de algo. Creo que no. No sé, bueno, mientras tanto ya le pueden sacar foto a ese. No, mira un poco el que me dio la profe. Si se me chispoteó algo. Lipanzas, proteolíticas, no, creo que no, ya está todo. Bueno, hasta acá son enzimas del jugo pancreático, ¿ok? Acá me olvidé, colesterolasa tiene que ser. A ver, entonces, si yo como éster de colesterol, la colesterolasa es la que va a actuar para cortar ese éster y dejar libre el colesterol y también la molécula que estaba esterificando, que puede ser acetilos o propilos. Después tenemos la fosfolipasa, que puede actuar sobre fosfolípidos y da fragmentos de los fosfolípidos. La desoxirribonucleasa, que actúa sobre el ADN y que da los nucleótidos del ADN. Y las ribonucleasas, que tienen acción sobre el ARN y tengo los nucleótidos del ARN. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces ahí tienen ya el conjunto de todas las enzimas del jugo pancreático, que son bastantes, ¿verdad? Tripsina, quimotripsina, lactasa, carboxipeptidasa, amilasa pancreática, lipasa pancreática, colesterolasa, fosfolipasa, desoxirribonucleasa y ribonucleasa. Ahí está completito. Bueno, y un poquitito más abajo se llama enzima del borde de cepillo. Y tienen lo siguiente, ahí ya no hace falta, esas ya no son producidas como sinógenas, esas pueden poner así directamente, ¿verdad? Así. Esto se llama enzimas, a ver, enzimas del borde. Bueno, entonces ahí tenemos lo siguiente, ¿verdad? Hay unas que se llaman endopeptidasas, ay, estaba pensando en la otra, endopeptidasas, exopeptidasas. Toditas actúan sobre péptidos. Esos pequeños péptidos que quedaron colgados arriba y da como resultado aminoácidos. Después tenemos las disacaridasas, que son este,
lactasa actúa sobre ¿sobre quién va a actuar la maltasa, la lactasa? Lactosa puede ser, profe. Claro, lactosa. ¿Y cuáles son los componentes de la lactosa? Galactosa y glucosa. Ahí está la lactosa más glucosa. Después la maltasa va a actuar sobre la maltosa, ¿verdad? ¿Y cuáles son los componentes de la maltosa? Glucosa y manosa, creo. Glucosa más glucosa. Y la sacarosa tiene fructosa más glucosa. Bueno, y acá pegadas a las disacaridasas están pegadas las que se llaman isomerasas, que actúan sobre las hexosas. Y transforman todo en glucosa. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, una fructosa y acá está una isomerasa y le convierte en glucosa. Y tengo, por ejemplo, la galactosa, también actúa sobre ella una isomerasa y me convierte en glucosa. ¿Se entiende? Entonces al final tengo todo glucosa. Disacaridasas pegadas a las isomerasas. Entonces, cuando surge, por ejemplo, la galactosa, enseguida se transforma en glucosa. Surge la fructosa y se transforma en glucosa. Entonces, puro glucosa es lo que yo tengo acá. ¿Ok? Ok. Bueno, esas son, continúa esto. ¿Ya le sacaron foto? Sí, profe. Ok. Ahora vamos a ver las otras. Profe, el borde de cepillo del intestino se refiere a las microvellosidades o a Así qué? mismo. Ok. A una parte de las microvellosidades, no todas. Un poquitito por debajo del duodeno, ahí nomás, pegadito hacia el final del duodeno. Un poquitito nomás, hacia abajo. A ver, ¿cómo yo puedo poner encima de eso? No tan alejado, ¿eh? Bueno, acá le tenemos las últimas enzimas, ¿verdad? Que son estas que se llaman nucleasas. Nucleasas actúan sobre los nucleótidos que se formaron hacia arriba. Y los nucleótidos me van a dar como resultado nucleósidos más fosfato. Y estos nucleósidos es nucleótido, nucleósido, ¿verdad? Y nucleósidos son atacados por lo que se llama nucleosidasa. Nucleosidasas.
y generan el resultado del componente del nucleótido, que sería base nitrogenada más azúcar. ¿Se entiende? Y también tenemos esos restos de nucleótidos que quedan, restos de fosfolípidos. Restos de fosfolípidos. Y también algunos puede atacar nucleósidos, pero no tanto como los otros. Tenemos las fosfatasas, que lo que hace es liberar es fosfato, liberan fosfato y más otra molécula. Entonces, esto es lo que se hace para digerir. ¿Se entiende, doctores? Sí, profe. Bueno, entonces, vamos a mirar un poco. Tenemos en la saliva amilasa. Solamente actúa sobre los hidratos de carbono. Hace cortes grandes, aparte la pobre no tiene luego tiempo, ¿verdad? Apenas un minuto máximo, ¿verdad? Después se forma todo esto, toda esta mezcla de componentes. Si quieren podemos ponerle acá, todo esto se llama bolo alimenticio. Bueno, y el bolo alimenticio pasa hacia el siguiente estadio, ¿verdad? Del tracto digestivo, que se llama estómago. Y en el estómago aparece el jugo gástrico. Entonces el jugo gástrico ataca al bolo alimenticio que acaba de llegar. Que acaba de llegar. Bueno, muy bien. Llegó el bolo alimenticio, se quedó ahí todo mezclado. ¿Y quién hizo su efecto? Tuvimos un efecto inorgánico por parte del ácido clorhídrico y un efecto orgánico por parte del, vamos a decir, de este pepsinógeno que se convierte en pepsina y me va a generar cortes específicos, por supuesto. Acuérdense, si quieren decirle, así también pueden decir, inorgánico es inespecífico. Y el orgánico es específico, porque es enzima. En cambio, el ácido clorhídrico corta cualquier cosa, lo que le venga enfrente, ¿no? En cambio, el orgánico sin problema. Corta enlaces peptídicos. Bueno, y todo eso va a conformar el quimo. Y el quimo entra a chocar, ¿verdad?, con el jugo pancreático. Claro, acá está la bilis también, que vamos a hablar la otra clase, ¿verdad? Pero mientras tanto vamos a verle un poco al jugo pancreático. El jugo pancreático tiene un montón de enzimas. Una parte vienen inactivas, como por ejemplo el tripsinógeno, que se convierte en tripsina, quimotripsinógeno en quimotripsina, proelastasa en elastasa, procarboxipeptidasa en carboxipeptidasa. Y estas pueden ser atacadas por tripsina también. Toditas atacan proteínas y péptidos. Y como resultado tengo pequeños péptidos y aminoácidos. Después tengo la amilasa, que viene así ya lista para actuar sobre carbohidratos, que al final corta todo y termina dando mono y disacáridos. Lipasa, que actúa sobre triglicéridos y genera monoglicéridos más 2 ácidos grasos. Después colesterolasa sobre ésteres de colesterol, dando colesterol libre y la molécula que estaba esterificando. Las fosfolipasas, la que conocemos en el páncreas, se llama A2, porque existen otras fosfolipasas que vamos a ver en otras partes del cuerpo. Actúan sobre fosfolípidos y rompen el fosfolípido en varios fragmentos. Después tenemos desoxirribonucleasas sobre el ADN, ribonucleasas sobre el ARN, y cada uno de ellos da sus nucleótidos. Acuérdense que los nucleótidos de ADN tienen desoxirribosa y timina,
Y los nucleótidos, ¿verdad? Que forman el ARN tienen ribosa y uracilo. Esa es la diferencia. Y después tenemos aquellas que surgen un poquitito más abajo, que sería la que le llamamos enzimas del borde de cepillo del intestino, que son producidas por estas células, no son producidas por el páncreas. Son endopeptidasas que cortan enlaces peptídicos de pequeños péptidos y liberan los aminoácidos, enlaces peptídicos internos. Y exopeptidasas cortan desde afuera de los enlaces más externos de los péptidos y da aminoácidos. Y las disacaridasas que actúan sobre nuestros disacáridos, que son los que manejamos nosotros, lactosa, maltosa y sacarosa, ¿verdad? Lactasa, maltasa, sacarasa. Y da sus componentes. Y las isomerasas actúan sobre todas las exosas, generando glucosa. Y las glucosas producidas son las que son absorbidas. ¿Se entiende, doctores? Sí, profe. Ok. Y por último le tenemos a las nucleasas que actúan sobre los nucleótidos, dando nucleósidos y fosfatos. Las nucleosidasas actúan sobre los nucleósidos dando bases nitrogenadas más azúcar. Acá tenemos, acuérdense, los azúcares serían ribosa y desoxirribosa. Y las bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina, timina, uracila. ¿Ok? Esos son todos los componentes que se van degradando. Y por último, la fosfatasa, esos restos de fosfolípidos que quedaron, le quita el fosfato porque el fosfato entra por canales iónicos. Más la otra molécula que quedó que depende de dónde se cortó, ¿verdad? Puede ser serina, ¿verdad? Serina, colina, puede ser inositol, etanolamina. Depende de lo que traiga el fosfolípido, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahí, doctores? Ok. Conclusión, toditas estas son hidrolasas, ¿eh? Toditas. Desde allá la saliva hasta la última fosfatasa del borde de cepillo, toditas son hidrolasas. Ok, muy bien. ¿Se entendió, doctores? Muy bien. Voy a llamar la lista entonces. Bueno, Añasco, Presente, profe. Arias, Presente, doctora. Arrúa, Presente, doctora. Vareiro, Presente, profe. Benítez, Presente, profe. Chamorro, Presente, profe. Tena, Presente. De Souza, Samara, Duarte, Presente, profe. Gómez Rodríguez, Han Park, Presente, profe. Jara Ibáñez, Presente, doctora. ok, López Benítez, Presente, doctora. Martínez Camargo, Presente, doctora. Moraes González, Presente. Olivero Liceras, Presente, profesora. Pertile Urizar, Presente. Portillo Escobar, Presente, profe.
Tilner Jiménez, Vera Miranda, Presente, profe. Villalba Jara, Presente. Villanueva Torales, Presente, profe. Celaya Holguín. Presente, profe. Ok. Bueno, muy bien, doctores. Esta parte da gusto porque ustedes estudian estudian también ¿cómo se llama? En fisio. Entonces, sin problema pueden ir correlacionando la información. En blanco está mejor. En Leniger está demasiado lío. Un lío. A mí me gusta mucho blanco. En este capítulo demasiado bien está. Así, re puntual. Él no te da luego vuelta. Te dice, este tiene acá, tiene acá, tiene acá. Tu componente, este. Y con el resumen ese que hicimos recién, súper bien van a estudiar. Dale, chicos. Y bueno, autores, nos vemos en cualquier momento. Por de pronto el viernes que viene. Bueno, Dale, profe, chicos. gracias. Una cosa les quiero avisar. Pasa que el día del examen el profe llamó la lista, pues, el profe Sebastián. Y en su apartado, por eso nomás que todavía no subimos la nota.